teoría de probabilidades y teoría del muestreo. Aquí vamos a hacer una introducción a lo que es muestreo y probabilidad. ¿Listo? Es otra rama de lo que es la estadística. Primero vamos a definir algunos conceptos. El concepto de experimento, de espacio muestral y de suceso. Un experimento. Bueno, un experimento tiene un escenario aleatorio en el que el resultado varía de forma no predecible, por eso se llama experimento. Puede ser que para el mismo resultado tengamos una o más datos referentes. Un experimento aleatorio se especifica dado el procedimiento experimental y el grupo de uno o más medidas de observaciones. ¿Listo? Existen los experimentos determinísticos y los aleatorios. Los determinísticos son aquellos donde no hay incertidumbre acerca del resultado que ocurriría cuando estos son repetidos varias veces. ¿Qué quiere decir? Que, como les decía, para, un, para una variable puede haber diferentes resultados. Y los experimentos aleatorios son aquellos en donde se puede anticipar el resultado que ocurrirá, pero sí se tiene una completa idea acerca de los resultados posibles del experimento cuando éste es ejecutado. En los experimentos aleatorios puede ser, por ejemplo, lanzar una moneda al aire. Si nosotros lanzamos una moneda al aire y esperamos que caiga al piso, vamos a ver que puede salir dos resultados, o cara o cruz. Eso es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio. Y un experimento determinístico es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, podríamos tener un lápiz y lo hacemos caer y lo hacemos equilibrar en la punta. Como no podemos predecir hacia dónde va a caer el lápiz. Va a caer de una manera donde sea, digamos. El espacio muestral se lo define con esta letra griega, es un experimento aleatorio. O sea, el espacio muestral de un experimento aleatorio se define como un grupo de todos los resultados posibles. Ahora, quiero que vean bien que estamos viendo directamente y únicamente lo que es experimento aleatorio. ¿Listo? Entonces, el espacio muestral nos va a mostrar todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Se lo define como una lista, donde tiene las llaves y tiene el signo de igual y el nombre del experimento. En este caso tenemos como ejemplo el experimento A, que va a ser igual a 0, 1, 2 o 3. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que puede tener el experimento A puede ser 1, 0, 1, 2 o 3. No puede tener resultados 4, 5, 6 o 7. Mediante una propiedad del espacio muestral, los resultados también pueden ser dentro de un intervalo. Por ejemplo, si tenemos el experimento A, va a ser igual a que X, la vamos a llamar X a nuestra variable, puede caer entre el 0 y el 3, diciendo que X es entero. Entonces, si X es entero y va a caer en el intervalo de mayor o igual que 0 y menor o igual que 3, nuestro espacio muestral va a ser 0, 1, 2 y 3. Un espacio muestral discreto es contable, por ejemplo, las caras de un dado o las caras de una moneda. Eso es un espacio muestral discreto. Un espacio muestral continuo es contable, pero infinito. O es incontable. ¿Listo? Por ejemplo, podemos ver los valores de voltaje de carga de un capacitor. Si nosotros agarramos un capacitor, o sea, un capacitor es un elemento electrónico que almacena voltaje. Entonces, si nosotros tenemos una fábrica de capacitores y fabricamos millones al día, nuestra muestra van a ser miles. Y nosotros tendríamos que medir de cada uno el voltaje. Cada voltaje de cada uno de esos miles va a ser infinito. No va a ser un número y otro número. Puede ser 12 voltios, 12.1, 12.15, 12.2, 12, 11.95, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, es un espacio muestral continuo, es infinito. Algunas veces es conveniente incluir
en el espacio muestral resultado imposible. Por ejemplo, incluir que en el espacio muestral de un número real positivo, para el tiempo antes de la falla de un dispositivo, aunque sea, conocemos que no tiene tiempo de operación infinito. Esto es justamente para el capacitor. Cuando nosotros, o sea, el, el resultado infinito, o sea, el resultado imposible que puede haber, puede ser cero, porque sí o sí un capacitor se va a cargar de voltaje. Continuando. O sea, vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplos de espacios muestrales. El experimento de lanzar una moneda. Ustedes saben que hay cara, o sea, yo o cruz, ¿no? El experimento de lanzar un dado. Entonces, el resultado puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. El experimento de observar el tiempo de vida de un aparato electrónico. Puede ser cero, puede ser infinito. El experimento de lanzar dos monedas consecutivamente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro espacio muestral crece mediante la variable va cambiando. Por ejemplo, lanzar dos monedas, existen las posibilidades de que salga cara a cara cruz, cruz cara y cruz cruz. El experimento de contar el número de autos que cruzan determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, nosotros no vamos a decir que si nos paramos en alguna esquina van a pasar la misma cantidad de autos durante todo el día. Puede ser que en la noche pasen 0 y en el día pasen 100. Seguimos. Un evento es una característica de interés de un experimento aleatorio. Otra vez, nos estamos concentrando en los experimentos aleatorios. Normalmente se las denota por las letras mayúsculas A, B, C, D, E, pero la letra es mayúscula. Ese es nuestro evento. Por ejemplo, del experimento aleatorio de lanzar una moneda, el evento es la moneda cae cara. A va a ser igual a cara. Del experimento de lanzar un dado, nos puede interesar A, la cara muestra un número impar, o B, la cara muestra un número divisible entre 3. Por lo tanto, mi evento A, que digo que es la cara, muestra un número impar. El resultado puede ser 1, 3 o 5. Y B, la cara muestra un número divisible entre 3. Por lo tanto, el evento B va a estar constituido por 3 y 6. El experimento de lanzar dos monedas consecutivamente puede ser de interés A. O sea, el evento nosotros lo vamos a escoger al menos una cara de los dos lanzamientos o B, dos caras. Por lo tanto, el evento A va a ser cara a cara cruz y cruz cara. ¿Por qué? Porque al menos una cara en los lanzamientos tendríamos que tener. Y para el evento B, que necesitamos que sean dos caras sí o sí, por lo tanto va a ser cara a cara. Es un poco una introducción a lo que es la probabilidad. Entonces, vamos a ver los enfoques de la probabilidad y las distribuciones de probabilidad. A través de la historia se han desarrollado tres enfoques conceptuales diferentes para definir la probabilidad y determinar los valores de probabilidad. Muchos de ustedes los han debido ver esto en colegio. Uno de esos enfoques es el enfoque clásico. Entonces, el enfoque clásico nos dice que si hay X posibles resultados favorables a la ocurrencia de un evento A y Z posibles resultados desfavorables a la ocurrencia de A, y todos los resultados son igualmente posibles, mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que la probabilidad de que pase el evento A es igual a X, que son los resultados favorables, sobre los resultados favorables más los resultados desfavorables. Nosotros hacemos probabilidad casi siempre. Vamos a ver un ejemplo. Hacemos nosotros probabilidad casi todos los días y no nos damos cuenta.
El enfoque clásico de la probabilidad se basa en la suposición de que cada resultado sea igualmente posible, por eso lo llamamos aleatorio. Aleatorio quiere decir que tiene la misma probabilidad de que ocurriese. Es posible cualquier resultado. Si vamos a lanzar una moneda, cara o cruz, estamos diciendo que hay el 50% de probabilidad de que salga cara y 50% de probabilidad de que salga cruz. Este enfoque es llamado enfoque a priori, porque permite, en este caso de que pueda aplicarse, calcular el valor de la probabilidad antes de que ocurra el evento. Vamos a ver un ejemplo. Siempre con ejemplos es más claro. Si tenemos una caja con 15 piedras verdes y 9 piedras rojas, la probabilidad de sacar una piedra roja en un intento es, nuestro evento es sacar una piedra roja y va a ser igual a 9 porque 9 piedras son rojas. Por lo tanto, podríamos sacar cualquiera de las 9 piedras dividido entre el total de piedras, porque hay la probabilidad de que saquemos rojas, también hay la probabilidad de que saquemos verdes. Por lo tanto, si sacamos el porcentaje, nos va a salir 37.5% de que nosotros podamos sacar una piedra roja en un intento. De ahí viene el enfoque empírico. Por si acaso, empírico quiere decir que lo aprendo solo. Determina la probabilidad sobre la base de la proporción de veces que ocurre un evento favorable en un número de observaciones. En este enfoque no se utiliza la suposición previa de la autoridad, porque la determinación de los valores de probabilidad se basa en la observación y recopilación de datos. Vamos a ver un ejemplo. O sea, el enfoque empírico quiere decir en base a la experiencia. ¿Ya? Empírico quiere decir eso. O sea, yo aprendo solo, yo aprendo mediante mi experiencia. Entonces, el enfoque empírico se aplica cuando nosotros tenemos datos pasados de lo que ha ocurrido. ¿Me entienden? Si vemos el ejemplo, dice lo siguiente. Se ha observado que 9 de cada 50 vehículos que pasan por una esquina no tienen cinturón de seguridad. Nosotros nos hemos sentado en la esquina de la calle y hemos contado 50 vehículos. Y de esos 50 vehículos hemos anotado cuántos no tienen cinturón de seguridad. 9. Si un vigilante de tránsito, en este caso un policía, se para en esa misma esquina un día cualquiera, ¿cuál será la probabilidad de que detenga un vehículo sin cinturón de seguridad? Otra vez, la probabilidad, ¿cuál va a ser mi evento? Vehículos sin cinturón de seguridad. Si yo ya tengo el histórico de que 9 de cada 50 vehículos, o sea, no tienen cinturón de seguridad, yo voy a asumir que 9 de 50 vehículos siempre no tienen cinturones de seguridad. Por lo tanto, la probabilidad de que un policía te agarre sin cinturón de seguridad es el 18%, porque vas a dividir 9 sobre 50. Tiene más cara. El enfoque subjetivo, ¿qué quiere decir subjetivo? Que estamos mezclando sentimiento, que estamos mezclando cualidades. ¿Ya? Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un suceso basado en la experiencia previa. Entonces, es muy parecido al empírico. La opinión personal o la intuición del individuo, eso vale mucho. En este caso, después de estudiar la información disponible, se asigna un valor de probabilidad a los sucesos basados en un grado de creencia de que el suceso puede ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida en Marte? O sea, yo no sé. Según yo, la probabilidad de que haya vida en Marte es 10%. Pero puede haber otra persona que haya estudiado Marte
y nos haya dicho sí ella, y nos diga, o sea, es que la probabilidad de que haya vida en Marte es el 98%. ¿En qué nos estamos basando? Yo digo 10%, ¿por qué? Porque para mí Marte es un planeta, según yo, desierto. Según yo, no tiene las condiciones de vida para tener vida. Según yo, entonces, en cambio, hay una persona que sepa y que haya estudiado el planeta y tenga mucha relación con el planeta, va a decirse es que las condiciones son aptas para la vida, pero a una profundidad de 100 kilómetros bajo tierra. Hemos encontrado agua. Yo no sabía que habían encontrado agua y cosas así. Entonces, es un enfoque que es discutible, que tiene mucho que ver con el punto de vista. Más que todo, nos basamos en la experiencia. Yo, digamos, con mi experiencia les puedo decir que es muy poco probable que aumenten los ingresos de una empresa sin aplicar el marketing. Pero una persona mayor que yo, que tenga unos 70 años, que en su época, que sea empresario, que en su época no había marketing, él te va a decir, no necesitas, eso es un gasto en vez de una inversión. ¿Ven? O sea, hay mucho sentimiento por el medio. Y por otro lado están las distribuciones de probabilidades. Una distribución de probabilidad es aquella que permite establecer toda una gama de resultados probables que puedan ocurrir de un experimento aleatorio determinado. Es decir, que describe la probabilidad de que un evento se realice en el futuro. La distribución de probabilidad es una herramienta fundamental para la prospectiva. ¿Qué quiere decir? Para la proyección, puesto que con ella es posible diseñar un escenario de acontecimientos futuros considerando las tendencias actuales de diversos fenómenos. La distribución de probabilidades, o sea, nos va a ayudar a describir un evento con el conocimiento previo de eventos relacionados a ese evento, ¿no? O sea, la mayoría de los eventos que podemos nosotros predecir tienen las mismas características. Las características más importantes a considerar en una distribución de probabilidad son la probabilidad de un resultado específico, que sea entre 0 y 1, entre 0 que no va a pasar y 1 que sí va a pasar, y la suma de probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque existe la probabilidad 0, 0%, o 1, 100% de que ocurra. Toda distribución de probabilidad se genera por una variable, debido a que puede tomar diferentes valores. Una variable aleatoria X, porque el valor toma, o sea, aleatoria porque se toma al azar, y puede ser de dos tipos, discreta y, o sea, la variable aleatoria discreta que solo puede tomar valores representados por números enteros y un número finito. ¿Ya? Eso se tienen que acordar. Esos conceptos son claves. Y ya les he dicho, estos conceptos van a entrar en el examen de pasado mañana. La variable aleatoria discreta es entera, o sea, puede ser de 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, y es finita, por lo tanto tiene un fin. Vamos a ver un ejemplo. X variable que nos define el número de alumnos aprobados en el curso de Historia Universal en un grupo de alumnos de 30. ¿Cuál es la variable que nos dice? Entonces puede ser que sean 5 aprobados, 20 aprobados, 30 aprobados, pero no va a haber 0.5 aprobados o 0.7 aprobados. Porque no puedes aprobar 0.7%. O apruebas o no apruebas. O blanco o negro, no hay gris. Las propiedades de una variable aleatoria discreta, X, se relacionan con cada uno de los valores que toma X. ¿Qué quiere decir? Deben ser mayores o iguales que 0 y menores o iguales a 1. Por lo tanto, la probabilidad, ¿dónde está el cursor? La probabilidad de que pase un evento con una variable aleatoria discreta tiene que ser
menor a 1. La sumatoria de las probabilidades es igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros lanzamos una moneda, o sale cara o sale cruz. No te va a salir 1.5 caras cruces, ¿no? No hay 0.5. Entonces, nosotros vamos a estudiar que se lance la moneda. Por lo tanto, tenemos. Es una... o sea, en el primer lanzamiento puede ser que salga cara. Estamos lanzando una moneda dos veces. Esa es la variable. Por lo tanto, yo voy a lanzar la primera vez cara y la segunda vez cara. El número de caras en el lanzamiento es 2. Mi variable, en este caso, es el número de caras que sale. Por lo tanto, la probabilidad de que te salga cara en dos lanzamientos de una moneda es la probabilidad de que salga cara y la probabilidad por la multiplicación de que salga cara. Y tengo 0.25%. Número de cara en el segundo lanzamiento. Puede ser que me salga cara sello. Tengo una cara. Por lo tanto, la probabilidad de que me salga una sola cara y un sello es del 25% igual. Esto pasa porque solo hay 4 resultados posibles para esto y cualquiera puede salir. Seguimos. Como nosotros tenemos 4 posibilidades de que salgan, y en este caso existen, o sea, si contamos el número de caras que sale en cada lanzamiento, vamos a saber que puede ser que te salgan 2 caras, una cara, o 0 caras. Si lo ordenamos de una manera un poco más ordenada, vamos a saber que la probabilidad de que te salgan 0 caras es del 25%. La probabilidad de que te salgan 2 caras es del 25%. Pero la probabilidad de que te salga una sola cara es del 50%. ¿Por qué? Porque aquí hay una cara, aquí hay otra cara. 25 más 25, 50. Si hay preguntas, me cortan y me preguntan, por favor. Bueno, hemos visto lo que es una variable aleatoria discreta. Ahora vamos a ver lo que es una variable aleatoria continua. La variable continua es un número entero, es un número real, perdón. Puede tomar cualquier tipo de número con decimales y también es un número infinito. Por ejemplo, ¿qué nos define la concentración de gramos de oro en algunas muestras de mineral? 7.4 gramos, 6. Puede ser que nosotros tengamos, por ejemplo, nosotros tengamos que ir al mar, recojamos muestras de agua marina y midamos la concentración de sal. Eso es infinito, porque vamos a buscar miles de muestras y posiblemente cada muestra nos diga diferentes concentraciones de sal. Las propiedades de la variable aleatoria continua es que las probabilidades vinculadas a cada uno de los valores que toma x puede ser mayor o igual a 0. Dicho de otra forma, la función de densidad de probabilidad deberá tomar solo valores mayores o iguales a 0. El área definida bajo la función de densidad de probabilidad deberá ser 1. O sea, mientras más probabilidad haya, es más cercano a 1. Y mientras menos probabilidad que haya, es menos que 1. La esperanza matemática o valor esperado de una variable aleatoria x es el promedio ponderado de todos los valores posibles.
La esperanza matemática o valor esperado de una variable aleatoria se origina en los juegos de azar, debido a que los apostadores deseaban saber la esperanza de ganar rápidamente un juego. Por ejemplo, si yo lanzo 2 dados, ¿no? Y quiero que me salga el clásico 4-4 o el 2-2, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque 2-2 en un juego? Entonces, tengo que hacer las posibles combinaciones. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-5, 1-6. 2-1, 2-2, 2-3, y contamos todas las los posibles resultados y los dividimos. Y vamos a saber cuál va a ser nuestra probabilidad de sacar un número. Las reglas de probabilidad. Dado que un evento imaginable puede ocurrir una de 3 cosas. Que ocurra, que no ocurra y que ocurra en un punto intermedio. Eso es con las variables aleatorias continuas. Que haya, que no haya o que más o menos haya. Entonces, la probabilidad de un ejemplo imposible, es lo que les explicaba hace rato, es que es 0. La probabilidad de que un evento ocurra de seguro, o sea, sí o sí, es 1, es el 100%. Para cualquier evento A, la probabilidad de que A ocurra se encuentra entre el 0 y el 1. Inclusive, es decir, que la probabilidad de que ocurra el evento A es mayor o igual a 0 o menor o igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Al lanzar un dado al azar, la probabilidad de obtener un 7 es 0. ¿Por qué? Porque no hay el número 7 en el dado. El dado no tiene 7 caras, tiene 6. Notemos que es imposible de que ocurra el evento, pues los resultados posibles solamente son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como les había dicho. Otro ejemplo. Al lanzar un dado al azar, la probabilidad de obtener un número menor a 7 es 1. ¿Por qué? Porque 1. O sea, vamos a enumerar A. El dado solamente tiene 6 caras. Por lo tanto, el número que tú saques va a ser menor a 7. Entonces la probabilidad es 1, 100%. Considerando todo lo discutido anteriormente, o sea, cuando hemos visto los conceptos, podemos deducir que la probabilidad de que un evento vacío es 0, ya que no tiene posibilidad de que ocurra. El evento vacío lo denominamos como 0 o vacío, igual que la notación utilizada para el conjunto nulo o vacío. Además, la probabilidad del espacio muestral S es 1, ya que tiene todas las posibilidades de ocurrir. S es de que ocurra y sigma, si no me equivoco, es de que no ocurra. Vamos a ver el teorema de Bayes y la estadística bayesiana. Estamos viendo conceptos pero o sea, es como una introducción a la probabilidad y estamos viéndolo muy por encima, ¿ya? Ahorita es conceptualización, más que problemas y ejercicios. El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo información de antemano sobre ese suceso. Podemos calcular la probabilidad de un suceso A, sabiendo además que ese A cumple ciertas características que condicionan su probabilidad. El teorema de Bayes entiende la probabilidad como de forma inversa. Nosotros vamos a estudiar diferentes eventos para llegar a un evento, a llegar a averiguar la probabilidad sobre otro evento. El teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, lo cual se ha debido principalmente a su mala aplicación, ya que mientras se cumplan los supuestos de sucesos disjuntos y exhaustivos, el teorema es totalmente válido. Vamos a ver un ejemplo. El teorema, o sea, para calcular la probabilidad con el teorema de Bayes, se utiliza esta fórmula matemática, donde te dice la probabilidad de que ocurra un evento A sobre B va a ser igual a la probabilidad
de que ocurra el evento B sobre A por la probabilidad de A dividido entre la sumatoria de la probabilidad de B sobre A y por la probabilidad de A sub I, donde B es el suceso el que tenemos información previa y AN son los distintos sucesos condicionados. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un poco complicado, pero si le prestan atención, es bastante sencillo. Una empresa en Estados Unidos tiene tres máquinas. La máquina A, la máquina B y la máquina C. Esta fábrica en Estados Unidos con estas tres maquinarias producen envases de botellas de agua, o sea, envases retornables. Se sabe que la máquina A produce un 40% de la cantidad total. La máquina B un 30% y la máquina C otro 30%. Sumamos los tres, es el 100% de la producción. Ya tenemos eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que la máquina A tiene la probabilidad de hacer el 40% de la producción. La máquina B tiene el 30% de probabilidad de hacer el 30% y la máquina C el 30% de probabilidad. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, como todo en la vida. De tal manera que la máquina A produce el 2% de envases defectuosos. La máquina B el 3% y la máquina C el 5%. Entonces tenemos estos datos. La probabilidad de A, de que ocurra A, o sea, de que se fabrique en la máquina A es del 40%. La probabilidad de que se fabrique en la máquina B es el 30%. Y la probabilidad de que se fabrique en la máquina C es el 30%. Ahora, tenemos la probabilidad de que salga defectuoso en A es el 2%. La probabilidad de que salga defectuoso en B es el 3%. Y la probabilidad de que salga defectuoso en C es el 5%. Son los datos que nos da el ejercicio. Entonces la pregunta es la siguiente. Si un envase ha sido fabricado por la fábrica y nos han mandado a Bolivia, ¿cuál es la probabilidad de que esa embarcación que ha llegado, los productos sean defectuosos? Ojo, no sabemos si nuestros productos han sido fabricados en la máquina A, en la máquina B o en la máquina C. Por lo tanto, las probabilidades de defectuosos no tenemos idea, pero queremos saber más o menos cómo se calcula, o sea, si es o no defectuoso este lote, por ejemplo. Entonces, para eso nosotros vamos a calcular la probabilidad total, ya sea que a partir de los diferentes sucesos que ya sabemos, calculamos la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso va a ser igual a la probabilidad de que sea fabricado por la máquina de A por la probabilidad de que sea defectuoso en A, más la probabilidad de que haya sido fabricado en la máquina B por la probabilidad de que haya sido defectuoso en B. Y la probabilidad de que haya sido fabricado en la máquina C por la probabilidad de que haya sido el error en la máquina C. Por lo tanto, expresado en porcentajes, si hacemos esta operación, diríamos que la probabilidad de que un envase fabricado por esta fábrica americana aquí en Bolivia sea defectuoso es del 3.2%. Traducido, si yo agarro un camión y saco una muestra de un hito, tengo el 3% de probabilidad o el 3.2% de probabilidad de que este sea defectuoso. Vamos a ver otra pregunta. Siguiendo con la pregunta anterior, estamos continuando con la pregunta anterior. Si se adquiere un envase y este es defectuoso, o sea, digamos que hemos abierto el camión, hemos sacado un envase y este es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A, B o C?
O sea, ¿cómo voy a saber yo que ha sido fabricado por alguna de las máquinas? Entonces, aquí es donde se utiliza el teorema de Bayes. Tenemos información previa, es decir, que el envase es defectuoso. Y sabemos, tenemos la probabilidad de que salga defectuoso en qué máquina y también tenemos la probabilidad de que haya sido fabricado en esta máquina. Pero no tenemos la probabilidad que nos dice y que sea defectuoso. O sea, si es defectuoso, ¿en qué máquina lo has fabricado? Y aquí está. La probabilidad de que haya sido fabricado en la máquina A y esta sea defectuosa es igual a la probabilidad de que haya sido fabricado en la máquina A por la probabilidad de que sea defectuoso en A, dividido entre la probabilidad de que sea defectuoso. Entonces, traduciéndolo y resolviendo el teorema de Bayes con esta fórmula, sabemos que en la máquina van a disculpar, no sé qué ha pasado, pero se desconectó. Sigue grabando. Entonces nos vamos a hablar. La inferencia estadística es el conjunto de métodos que nos permiten inducir a través de una muestra estadística el comportamiento de una determinada población. La inferencia estadística, ¿qué quiere decir? Estudia entonces cómo a través de la aplicación de dichos métodos estadísticos sobre los datos de una muestra se pueden extraer conclusiones sobre los parámetros de la población de datos. O sea, nosotros vamos a aplicar la estadística, en resumen, para nosotros tener datos sobre una población mediante una muestra. Vamos a ver, o sea, vamos a hacer un poco de conceptualización. Yo no puedo sacar, digamos que yo, a ver, vamos a ver si este ejemplo que les quiero decir. Si yo tengo datos que el 30% de la población joven es drogadicta, quiere decir que de cada 10 personas jóvenes, 3 son drogadictos. Yo estoy diciendo eso. Entonces yo voy a utilizar la estadística para inferir sobre esto y decir, bueno, si es verdad o no. Entonces yo no puedo agarrar en Bolivia y reunir a toda la población joven y decir, bueno, son drogadictos o no. Entonces les voy a preguntar, ¿por qué? Porque no se puede, es mucha persona, mucha gente, mucho dinero, mucho tiempo, mucho todo, ¿no? No vamos a lograrlo. Para eso nosotros sacamos la muestra. La muestra tiene que ser variada, aleatoria y representativa. Si no es representativa, no nos sirve. Representativa quiere decir, o sea, bien mezclado, bien mix. ¿En qué sentido? Vamos a ver un ejemplo. Si yo estoy averiguando
¿Cuántas personas utilizan, cuántas personas compran fruta en un supermercado? Entonces, ¿dónde me voy a ir a parar para tomar mi muestra? ¿En la puerta de un supermercado? ¿En la puerta, o sea, en un mercado o en el centro de la ciudad? Yo personalmente diría en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque en el centro de la ciudad es un punto intermedio donde puede ir gente que va al supermercado como también puede ir gente que va al mercado. Si tú te vas a parar a la puerta del supermercado, el 99.9% de la gente que está ahí ha entrado al supermercado y ha comprado ahí frutas. Y si tú te vas a un mercado, digamos, al mercado de la América, el 90% de las personas que han entrado ahí han salido con frutas porque compran en el mercado las frutas. Pero ¿cómo averiguo si realmente o no? Entonces yo me voy a un punto intermedio. Me puedo ir a la calle, a una oficina, etcétera, etcétera. Los métodos de inferencia estadística, o sea, son métodos y técnicas o sea, que pueden, o sea, que se dividen en dos. ¿Listo? La estimación de parámetros y los métodos de contraste de hipótesis. Con la estimación de parámetros, nosotros vamos a decir, está entre esto y esto. Y el contraste de hipótesis quiere decir, ¿ocurre o no ocurre? Los métodos de estimación de parámetros se encargan de asignar un valor al parámetro o al conjunto de parámetros que caracterizan el campo sujeto de estudio. Cuando nosotros hacemos estudio de muestras y probabilidades con inferencia estadística, normalmente los vamos a aplicar a elementos estadísticos. Por ejemplo, la media, la desviación típica, la varianza, etcétera, etcétera. Nosotros podemos calcular con el comportamiento de la muestra la media poblacional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos agarrar en Cochabamba una muestra de 300 personas, lo cual nos va a poder inferir, nos va a ayudar a inferir estadísticamente sobre el comportamiento de los 3 millones de habitantes que hay en la ciudad. Y el método de contraste, su objetivo es comprobar si una estimación corresponde con los valores poblacionales. En todo contraste existen dos supuestos, la hipótesis nula, que es la que va a ocurrir, o sea, es la que suponemos que va a ocurrir, y la hipótesis alternativa, que es la contraria de la hipótesis nula. Digamos, yo voy a decir que mi hipótesis nula va a ser que me voy a cortar mi dedo al cocinar. Mi hipótesis alternativa es no me voy a cortar mi dedo al cocinar. En lo que nosotros vamos a estimar los parámetros están los intervalos de confianza. El intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en la inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada. Nos va a permitir decir, bueno, tu valor va a estar entre estos valores. Entonces, el intervalo de confianza va a ser igual a la media más menos un margen de error. El intervalo de confianza no sirve para dar una estimación puntual, que quiere decir, no nos va a servir para darnos un número preciso, pero sí nos va a dar un intervalo. ¿Okay? Los factores que dependen de un intervalo de confianza son el cálculo, primero el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra se lo obtiene de esta forma. N es igual a z cuadrado. Z es nuestro valor de 1 menos alfa, o sea, de nuestro nivel de confianza. ¿Ok? Puede ser 1.96 o 2.58, dependiendo de cuál elegimos, el 95% o el 99%. El nivel de confianza es la probabilidad de que ocurra que nos equivoquemos.
Por lo tanto, el alfa es el nivel de significancia. ¿Se acuerdan en la prueba de hipótesis? Perdón, en la G cuadrado. Es el nivel de significancia, es la probabilidad de que yo lo haga mal. Entonces, el nivel de confianza es el 1 menos el alfa, 1 menos el nivel de significancia. Entonces, para 95% tenemos un valor de Z de 1.96 y para 99% de 2.58. Normalmente esos son los valores que se toman. Entonces tengo el valor de mi Z cuadrado por la varianza, por la cantidad de datos que hay, dividido entre el error al cuadrado. El error es mi nivel de significancia por n menos 1 más Z cuadrado por la varianza. El margen de error de una estimación, este se denomina como alfa y nos informa la probabilidad de que existe el valor poblacional esté fuera de nuestro intervalo. Entonces, nosotros tenemos el error estándar de la media. Supongamos que se estima la vida de unos bombillos producidos en una fábrica. Tengo una fábrica de focos y yo produzco miles y miles de focos al día. Entonces, para hacer el muestreo, yo voy a sacar muestras, ¿no? Entonces, ¿para qué? La inferencia para la media. La inferencia para la media aritmética se realiza principalmente mediante intervalos de confianza y mediante pruebas de probabilidad. Nos vamos a concentrar en este tema de probabilidades en la inferencia para la media aritmética. ¿Ya? Vamos a determinar la media poblacional mediante una media muestral. Entonces, puede ser, o sea, yo necesito que mi media sea más o menos 1000 horas. Entonces, ¿qué me dice si para mi muestra 1 la vida media de mis focos es de 985? Para mi muestra 2 de 1012 y para mi muestra 3 de 1007. Entonces, ¿cuál de los tres tomo? En realidad, ¿desde dónde hasta dónde es mi intervalo aceptable para una media poblacional? Al usar la media muestral para estimar el valor de la muestra poblacional, mu, no se puede esperar que los dos valores sean iguales. Por eso vamos a emplear intervalos a los cuales asignamos una probabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestra media muestral, es la media de la muestra. Y con la media de la muestra vamos a determinar la media poblacional, es la media de mi población. Vamos con el COVID. Digamos que la población de Cochabamba son 3 millones. Entonces yo voy a elegir 3 muestras, cada muestra de 20 personas. Y de estas 20 personas por muestra, yo les voy a hacer pruebas de COVID y vamos a ver cuántas están enfermas y cuántas no. Y mediante eso me va a sacar la cantidad, o sea, yo voy a averiguar en Cochabamba cuántas personas están enfermas y cuántas no. Eso es. Entonces, se extrae una muestra aleatoria de tamaño n de una población que tiene una media mu y varianza finita de sigma al cuadrado. Entonces, x, que es nuestra variable, es un valor de una variable aleatoria con media mu y desviación estándar de sigma. Para muestras tomadas de poblaciones infinitas, se toma esta fórmula. ¿Qué quiere decir? La desviación estándar de la media va a ser igual a la desviación sobre raíz de n. Para muestras infinitas. Para poblaciones finitas con un tamaño n se saca esto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, este factor en realidad, porque es un número dimensional, te va a salir más o menos lo mismo. Entonces, el estadístico pivote, ¿qué quiere decir pivote? Que es más o menos un número o un margen de error. Ese margen de error lo vamos a llamar pivote. Entonces, el pivote utilizado para el cálculo sería cuando n es mayor a 30. Se utiliza y se conoce la desviación estándar, se utiliza esto. Por lo tanto, el intervalo resultante es mi media muestral menos mi desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n
por Z de alfa medios. ¿Qué quiere decir alfa medios? La probabilidad de que mi nivel de significancia puede ser 5%, 1% o 10%, dependiendo cuál van a tomar. Normalmente se toma el de 5. Entonces vamos a buscar el Z, el valor de Z para la mitad, para 2.5 de nivel de significancia. ¿Qué quiere decir? Que es un nivel de significancia de 0.975. Entonces nosotros vamos a buscar el valor de Z para eso. Cuando nosotros tenemos un valor de alfa medios, de Z alfa medios, quiere decir que está entre dos puntos, entre alfa menos alfa medios y entre más alfa medios. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Siempre con un ejemplo es mejor. Una máquina de refrescos se ajusta de tal manera que la cantidad despachada tiene desviación estándar de 15 ml. Esta es una máquina automática donde tú aprietas un botón y automáticamente sale el refresco y te tiene que llenar un vaso de 200 ml. Entonces, seguramente que cuando han fabricado esta máquina, el proveedor de máquinas ha hecho un muestreo de cuál es su variación y han sacado una desviación estándar de 15 ml. Ustedes cuando tienen datos, pueden sacar también los datos. Por ejemplo, si van a tener una producción, entonces pueden tomarse el trabajo de medir la producción de 1000 y sacar una desviación estándar y esa va a ser su desviación estándar de la muestra. Periódicamente la máquina se revisa tomando una muestra de 40 refrescos calculando el contenido. La media muestral es de 240 ml. O sea, hemos hecho una muestra de 40, hemos llenado 40 vasos y el promedio de llenados de 240 ml. Calcule los intervalos de confianza o sea, los intervalos de confianza con un nivel de significancia del 5% o un nivel de confianza del 95%. Tengo mis datos. N es 40, mi muestra es de 40. Mi media muestral es de 240 ml. Mi desviación estándar es de 5 ml, de 15 ml. Mi nivel de significancia es del 5%, o sea, alfa. Y mi nivel de confianza es del 95%. 1 menos alfa medios, es decir, es 0.975. Y mi Z para ese 0.975 es 1.96. ¿De dónde se obtiene este valor de 1.9? De una tabla de distribución normal. Por lo tanto, reemplazo valores en mi fórmula de pivote, donde está, en esta fórmula, y tengo el siguiente resultado. Mi límite inferior va a ser 240, que es mi media muestral, menos 1.96 por 15 dividido entre raíz de 40. Entonces, tengo mi límite inferior y mi límite superior del intervalo de confianza. Voy a decir que mi media poblacional, es decir, que de todos los refrescos que sirve esta máquina, van a estar entre 235.35 ml y 244.65 ml. Entonces, con esta respuesta, yo voy a decir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Estoy gastando mucha plata o no? Entonces, ahí ya le puedo hacer un ajuste para que sea menos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. El error de estimación va a ser el número absoluto de la media muestral menos la media poblacional. ¿Okay? A la diferencia de estos dos valores se le conoce como un error de estimación. Se define como la diferencia en valor absoluto entre el valor de la media muestral y la media poblacional. El nivel de confianza. O sea, el error de estimación va a ser mi alfa. El nivel de confianza es cuando se utiliza la media muestral como estimación de la media poblacional y la probabilidad de que esta estimación no falle es como máximo el 1 menos alfa. Si yo he utilizado un nivel de significancia del 5%, mi probabilidad de que la estimación no falle es del 95%.
¿no? Es nivel de confianza. Bueno, con eso nosotros sabemos sacar nuestro intervalo de confianza. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos cualquier cantidad de datos y queremos saber entre qué números está nuestro valor de mu, que es nuestro promedio poblacional? Las pruebas de hipótesis son un poco más certeras, son un poco más exactas y nos van a decir si sí o no cumple. Imaginemos una máquina, o sea, una fábrica de manufactura de bombillas de luz. Se espera que las bombillas de luz tengan 1000 horas de uso. Algunos clientes se quejaron porque las bombillas de luz no duran 1000 horas. Y la fábrica quiere saber y comprobar que cada bombilla de luz dura 1000 horas. Debería probar todas, lo cual es muy difícil, casi imposible, por lo tanto tienen que basarse en una muestra. Si probaras todas, tendrías que eliminar todas. Por lo que se escogerá al azar muestras y tendremos resultados diferentes. Vamos a determinar el nivel de confianza, por lo que la fábrica desea encontrar la vida media poblacional de las bombillas. La fábrica quiere decirles a sus clientes, señores, hay un promedio poblacional de esto. La bombilla puede durar 900 horas, 1100 horas, 1000 horas. La vida, o sea, entonces nuestra afirmación va a ser la siguiente. La vida de las bombillas dura 1000 horas. Esta afirmación puede ser verdadera o falsa. Esto merece hacer una prueba de hipótesis para ver cómo se ocurre, ¿no? Entonces, la hipótesis es la afirmación o conjetura acerca de un parámetro de una o más poblaciones a las que estamos sujetos, a las que queremos verificar. Una prueba de hipótesis es un procedimiento basado en evidencia de la muestra y determinamos con la probabilidad para nuestra población. Utilizamos la información de la muestra para definir nuestra población. Entonces, como ya les había dicho, en nuestro ejemplo, si se acepta la hipótesis nula, la duración de bombillas es de 1000 horas. Pero si se rechaza esta hipótesis, o sea, este supuesto, la vida de las bombillas es menor a 1000 horas. Simbólicamente se representa como esto. O sea, mi hipótesis nula es que la media poblacional va a ser igual a 1000 horas. O mi hipótesis alternativa, que es la otra cara de la moneda, digo, mi media poblacional es menor a 1000 horas. Entonces comienzo a resolver. Si la hipótesis nula se rechaza, solo si los datos ofrecen suficiente evidencia de considerarse verdadera. Entonces, ¿qué pasa si nuestra muestra no representa la población? Otra vez con el ejemplo de los focos. Puede ser que mi muestra sea menos, más o mucho más. Dado que las muestras se obtienen al azar, la media en cada muestra será distinta, por lo que esas diferencias no se atribuyen a problemas en el producto, sino son causadas por la técnica al azar. Cuando tengo suficiente evidencia para rechazar una hipótesis nula, o sea, cuando yo puedo rechazar una hipótesis nula. Para esto tenemos el nivel de significancia. Aquí está bastante bien explicado lo que es el nivel de significancia. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Quiere decir que me estoy equivocando en el resultado. Este nivel de significancia permite establecer con base a probabilidades un criterio para demostrar o determinar si se tiene suficiente evidencia para rechazar una hipótesis nula. Yo no necesito que el nivel de significancia sea muy elevado porque quiero que la probabilidad de que rechace algo que es verdadero o tome algo verdadero que no es verdadero sea lo más bajo posible. Por lo general son 5% y 1% el nivel de significancia. Eso tienen que saberlo de memoria. Ahora, existen diferentes tipos de errores. El error tipo 1 es cuando se rechaza la hipótesis nula que es correcta. Y el error tipo 2 es cuando se acepta la hipótesis que es incorrecta, ¿no? Entonces, aquí está la matriz de los dos tipos de errores. Se acepta la verdadera, está bien la decisión. Se rechaza la verdadera, el error es del tipo 1.
Seguimos. ¿Qué significan estos errores para esta empresa? El error tipo 1 puede causar, o sea, este error, asumir, o sea, rechazar una hipótesis que era verdadera. O sea, vamos a tener que, las consecuencias son tratar de mejorar el proceso productivo, lo cual hará incurrir a costos mayores. O sea, nos está diciendo, está mal lo que estás fabricando, pero está bien fabricado. Por lo tanto, vamos a hacer inversiones que no son al tema, ¿no? Y el error tipo 2 hace que no va a tratar, o sea, aceptar una hipótesis nula cuando esta es incorrecta, quiere decir que no vamos a hacer las mejoras necesarias para mejorar el proceso. Entonces, ¿qué sigue? Hay que hacer una hipótesis, una prueba de hipótesis, para ver si es verdad o no. Para hacer la prueba de hipótesis yo lo he dividido en 5 pasos, bien sencillos y bien facilitos. Primero se establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Se selecciona el nivel de significancia para la prueba, se identifica el estadístico de prueba, se formula una regla para tomar decisiones y también se toma una muestra y se llega a una decisión. Vamos a hacer paso por paso. Entonces, nuestro ejemplo dice, una fábrica de focos tiene una vida útil de 800 horas. O sea, esa es la afirmación que hace la fábrica de focos. Con una desviación estándar de 40 focos. Seguramente han hecho una prueba, han conseguido la desviación estándar midiendo de algún lote o de alguna producción pasada. Al tomar una muestra de 40 focos, estos tienen una duración promedio de 788 horas. Ya no está tan bien, ¿no? Determina con un nivel de significancia del 5% si la media poblacional de estos focos efectivamente es de 800 horas. Por lo tanto, lo primero que se hace es establecer la hipótesis nula. La hipótesis nula es la media de la población es de 800 horas. En forma resumida, mu es igual a 800. Y la hipótesis alternativa es lo que yo no quiero que pase. Mi media poblacional es menor que 800. Por lo tanto, se determina el nivel de significancia. El nivel de significancia, como me lo da de dato el ejercicio, es del 5%. En el caso de la media, dependiendo del tamaño de la muestra, si se conoce o no se conoce, el estadístico de prueba van a ser dos. Va a ser cuando n es mayor o igual a 30 o cuando n es menor a 30. Ahora vamos a identificar nuestro estadístico de prueba. Cuando n es mayor o igual a 30, se utiliza z. Z es nuestra distribución normal. Y cuando tenemos n menor a 30, nosotros vamos a utilizar la distribución T de student. ¿Ok? Por lo tanto, para el ejercicio que estamos resolviendo ahora, n es mayor que 30. Por lo tanto, vamos a utilizar el Z crítico. Media, la media muestral menos la media poblacional sobre el sigma, que es la desviación estándar, sobre raíz de n, y me sale mi Z crítico menos 1.897. Ahora, se formula una regla para tomar decisiones. ¿Cómo estamos definiendo mi hipótesis nula? Perdón, mi hipótesis alternativa. Los criterios pueden ser dos. Con una sola cola, quiere decir cuando digo mi muestra poblacional va a ser mayor a mi hipótesis nula, va a ser menor a mi hipótesis nula o va a ser diferente. Entonces yo defino, va a tener una cola a la derecha, una cola a la izquierda o dos colas. En el caso de nuestro ejercicio sería que tenemos, si z crítico es mayor que z, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si z crítica es menor o igual a zt, se mantiene la hipótesis nula. Nos vamos a una tabla. Esta es una tabla de z de distribución normal y hemos definido que en este caso sería para
1 menos el nivel de significancia, es decir, de 0,95. Mi alfa es 0,05, ¿no? Tengo mi valor de z de 1,6. Entonces, si yo digo para un nivel de significancia del 0,5, un nivel de confianza del 95%, vamos a buscar acá. He encontrado el valor de 0,95 entre estos dos valores, entre el 0,04 y 0,05. Esta línea me indica es el 0 y el número. Por ejemplo, acá yo voy a tener 1,6, 1,64, 1,65, 1,66, 1,67. Por lo tanto, el valor para 0,95, que es mi nivel de confianza, es 1,645, porque está justo en el medio. Lo comparo con lo que he sacado y se rechaza la hipótesis nula de que mu es igual a 800 y se acepta que es menor de 800. Por lo tanto, mis focos no duran 800. Bueno, 15 minutos más podemos terminar esto. Existen diferentes tipos de muestreo. ¿Ok? Ya hemos aprendido a hacer lo que es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa para un evento y también el intervalo de confianza. Pero, ¿cómo sacamos nuestra muestra? En algunos casos de algunos trabajos de competencias de ustedes les he dicho, ¿cómo han sacado sus muestras? Si ustedes no saben sacar muestras. No es de que, bueno, tengo mi población de 1 millón, sacaré, no sé, unos 100. No, hay una fórmula para sacar el muestreo. Al recopilar los datos y tomar decisiones en cualquier tipo de empresa, debemos decidir qué variables utilizar. En este caso, estamos dispuestos a utilizar la población y vamos a emplear una muestra. Fabrico barbijos y fabrico miles de barbijos al día. Yo tengo que sacar una muestra para hacer el control de calidad de estos barbijos. ¿Y cómo la saco? Una forma, o sea, esta muestra tiene que ser representativa. O sea, tiene que ser parte de la población, sí o sí. Si yo, por ejemplo, para el tema de barbijos, yo voy a sacar al azar. Voy a ver la máquina fabricando y me sacaré uno, así, al azar. Existe un error de muestreo, que quiere decir que la probabilidad de que la muestra no sea representativa. ¿Okay? Entonces, el error de muestreo no depende de la muestra requerida. ¿Ya? En este caso, ¿duplicaría usted el tamaño de la muestra para reducir el error? ¿Qué quiere decir este error de muestreo? Es el error de que nosotros asumamos de que no sea representativa la población. Digamos, si nosotros tenemos una muestra de 10 personas en una población de 100 personas, ese error es de que esas 10 personas no vivan en el barrio de estas 100. Pero ¿cómo voy a saber eso? Aumentando el tamaño de muestra. Pero aumentando el tamaño de muestra tampoco quiere decir que vas a reducir tu error. No vale la pena incrementar el tamaño de la muestra porque el error no disminuye considerablemente. Cada vez que aumentamos más el tamaño de la muestra, el error se reduce en menor porcentaje. ¿Qué quiere decir? Si aquí tomo una muestra de 700, mejor tomo una muestra de 1300 y mi error se va a reducir en 1%. Una muestra de 2500, mi error se va a reducir en otro por ciento. Y así sucesivamente. Recopilar los datos. O sea, las ventajas de emplear un censo y de emplear una muestra. Vamos a comparar cuando se hace con la población y se hace la inferencia estadística con una muestra. Hacer un censo en toda la población tiene la ventaja de que no habrá error de muestreo, pero tiene un costo elevado, requiere mucho tiempo y podría destruir la población. ¿Qué quiere decir?
Si yo voy a tomar una población de 1000 focos y voy a sacar una muestra y quiero medir la resistencia de la bombilla, bueno, yo tengo que destruir la muestra y medir cuánto resiste, ¿no? Y si hago ese censo en la población, tengo que eliminar a todita la población. Para una muestra, o sea, el costo y el tiempo son menores. Vale la pena nomás trabajar con muestras. No se destruye la población, es la única alternativa en caso de poblaciones infinitas. Por ejemplo, el mundo. 7.000 millones de personas. Yo no voy a llegar a todos nunca. Para mí es una población infinita. Ofrece resultados satisfactorios si el tamaño de muestra es el adecuado. Nosotros tenemos que saber calcular el tamaño de muestra. Ahora, existen preguntas sobre el tamaño de muestra, ¿no? ¿Qué factores influyen en el tamaño de muestra? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a comparar el país de México, que tiene 78 millones de electores, y Costa Rica, que tiene 2.8 millones de electores. ¿Cuál será el tamaño de muestra correcto? 1000 votantes en las dos poblaciones, a pesar de que en México hay 78 millones y en Costa Rica hay solo 2.8 millones. La respuesta, o sea, tenemos estas diferentes respuestas. Sacamos 1000 votantes porque el tamaño de la población y el de la muestra no se relacionan. Sacamos 27.800 votantes porque en México hay 27.8 veces más votantes que en Costa Rica. Más de 1000 votantes, pero menos de 27.800. Más de 27.000 votantes. No se sabe, no se responde. La respuesta correcta es la A. O sea, no importa el tamaño de la población, sino lo que queremos lograr, el resultado que queremos lograr. Por lo tanto, 1000 de cada uno es un buen tamaño de muestra, porque el tamaño de población y el de muestra no se relacionan. Entonces, los principales determinantes para generar el tamaño de la muestra son el grado de precisión deseado, la variabilidad y el nivel de confianza deseado. Otros determinantes son el diseño muestral, la cantidad de no respuestas y otro, o sea, con menos valores el costo. El muestreo aleatorio quiere decir que se toma cantidad adecuada de clientes seleccionados aleatoriamente o al azar. Esto es un muestreo aleatorio o muestreo estadístico, ¿ya? Pero también existe el muestreo no aleatorio, el muestreo a juicio y el muestreo por conveniencia. Estos métodos no, o sea, normalmente no representan a la población. El muestreo simple al azar se relacionan en elementos obtenidos al azar por tabla de números aleatorios. El muestreo sistemático relaciona en elementos utilizando una constante sistemática que me va a ayudar a escoger mi muestra. El muestreo estratificado, la población se divide en estratos o grupos más homogéneos entre sí y que cada uno obtiene una submuestra poblacional. Y también está el muestreo por conglomerado. Entonces la muestra puede ser aleatoria y no aleatoria. En aleatoria está la simple, o sea, la al azar, la sistemática, la estratificada y la conglomerada. Bueno, chicos, lo dejaremos aquí por el tema de la hora. Mañana vamos a terminar esto y mañana me van a entregar sus trabajos de competencia. Por si acaso, sus trabajos de competencia tienen hasta el domingo para entregar. ¿Ya? Lo que yo quiero es que hagan es lo siguiente. Voy a subir en la página otro tema que se va a llamar entrega de defensa de competencias. ¿Ok? En esta entrega de defensas de competencias van a haber tres tareas. La primera tarea va a ser el documento. Lo que ustedes han hecho en Word lo imprimen en PDF y lo suben ahí. El segundo va a ser el PowerPoint de su defensa. Van a hacer un PowerPoint de su trabajo. Yo les recomiendo hacer una diapositiva por cada minuto que defiendan. Y la tercera va a ser un video. Este video tiene que ser máximo de 3 minutos. ¿Qué van a hablar en el video? ¿Qué es su tema? ¿Por qué han hecho su tema? ¿Y a qué conclusiones han llegado?
Esto nos pide la universidad para seguimiento de sus trabajos de competencia. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen. ¿Hay alguna pregunta ahorita? El licenciado, respecto al video, no vamos a explicar lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, digamos, no vamos a exponer No, muy nuestro largo. tema, sino lo que acaba de decir. Exacto. En realidad van a explicar en 3 minutos la introducción y los objetivos. Y conclusiones. Y conclusiones, correcto, perdón. Directo al video. No van a defender su ahorita, no van a defender Basualdo, no van a defender a todos, por favor, eso les estoy diciendo. Simplemente necesito que haya un PowerPoint, un documento y un video. Listo, listo. Gracias. Tienen hasta el domingo para entregarlo. Domingo a medianoche. ¿Ya? Entonces, mañana, el sábado, vamos a ir avanzando. Yo les voy a ir ayudando en sus cálculos, etcétera, etcétera. Pero tienen hasta el domingo. ¿Alguna pregunta más? No, lastimosamente por el tema de tiempo y el tamaño de tu documento, de tu video, ahorita no te va a permitir defender tu procedimiento. Para eso está el PowerPoint, por si acaso. Si no hay más preguntas, chicos, mañana nos vemos a las 4 de la tarde. Vamos a terminar este tema y directamente nos vamos a lo que es el tema de competencias. Para mañana en la tarde también ya voy a tener sus notas, así que no va a haber ningún problema. Listo, dicen. Hasta mañana. Chao, chao. ¿Cómo está? Ahorita voy a bajar de